acoso moral, con un nombre específico y cómo se encuentra tratado en diferentes legislaciones, pero principalmente qué pasa con la legislación en Argentina. El moving viene de, o sea, su etimología viene de una palabra, de un verbo inglés que es to move, que significa acosar. Bueno, esto es una de las tantas definiciones como para comenzar a, digamos, a adentrarnos en el tema. Las definiciones de la doctora Sandra María Saad: proceso tendiente a la absoluta destrucción del trabajador, consistente en la realización sistemática y o constante de acciones u omisiones psicológicamente violentas que se ejercen contra él con el objeto de lograr su total aislamiento, desmoralización, enfermedad. Si no, ¿me escuchan bien? ¿Igual? ¿Sí? No, igual no. Ah, bueno. Desmoralización, enfermedad y posterior abandono del empleo, llegando en ocasiones a provocarse la muerte del mismo. El tema es el siguiente, o sea, el mobbing indudablemente es una especie de violencia, pero es una violencia particular, es una violencia en realidad encubierta, subrepticia, silenciosa, y que a veces la persona víctima tampoco la llega a percibir, o sea, no la ve como una violencia. Además, también el tema del mobbing se incluye dentro de lo que es la violencia laboral, pero es una violencia laboral, diríamos, con características determinadas. O sea, hay muchos casos de violencia laboral que en realidad no son mobbing, y hay muchos casos de discriminación, o sea, siempre el mobbing también es discriminación, pero no todos los casos de discriminación constituyen mobbing. ¿Para qué? ¿Cómo se va? ¿Cómo lo voy corriendo? No, sabes que está paralizado. Se habrá quedado... Bueno, las características del mobbing o acoso moral, para que se constituya, es necesario que haya una reiteración y una permanencia en el tiempo de los actos de hostigamiento, y que estos actos de hostigamiento además tengan una finalidad específica. Esa finalidad específica es la de lograr el desplazamiento de la persona víctima de su lugar de trabajo, ya sea porque solicita el cambio a otra, digamos, dependencia, si la hay dentro del lugar laboral, o porque directamente renuncia. Además, el mobbing es una especie de acoso laboral. Esto es decir, que el ámbito en el cual se manifiesta o se desarrolla es en el ámbito laboral. Tenemos también otros tipos de acoso, pero esos otros tipos de acoso se dan en otros ámbitos y por ello reciben otros nombres. Bien. Aquí estamos. Es lo que estaba explicando, el tema de la etimología y las características. O sea, como les dije, forma parte del concepto de violencia, se desarrolla dentro del ámbito laboral. Eso además se origina en conflictos interpersonales, pero no, o sea, no resueltos, pero que son conflictos interpersonales no resueltos, en realidad no de la víctima, sino del acosador. Y generalmente hay un hecho que determina que de repente comience a actuar de la manera, o sea, comience a acosar a la víctima. Y son conductas, como ya dije, reiteradas en el tiempo y que tienen que tener además una permanencia en ese tiempo. Bien, hay el mobbing, que es el acoso laboral, hay diferentes clasificaciones, obviamente. Y de acuerdo a la direccionalidad de la conducta, se puede dar en forma vertical o se puede dar también en forma horizontal. En forma vertical, obviamente, puede ser ascendente o descendente. Si es descendente, es tal vez el mobbing típico que se da entre el jefe y el subordinado, y también tiene un nombre específico que es bossing. En cambio, también se puede dar en sentido ascendente, que es cuando se da de los subordinados hacia el superior jerárquico. Y eso también es no tan común, pero también se da cuando sucede que de repente, generalmente se da cuando aparece una persona tal vez nueva en un lugar de trabajo,
con funciones más importantes que las que están, tal vez a veces más joven. Entonces lo que hacen es directamente no acatar las direcciones ni las órdenes, ignorarlo y dirigirse generalmente a un superior mayor aún del personal directamente jerárquico. Generalmente se dice que no sabe nada, que es muy joven, directamente se lo ignora. Y también tenemos un moving que se da de forma horizontal, que se da en la misma, digamos, escala jerárquica, y generalmente cuando se toma de víctima a una persona, y siempre, generalmente en este moving existe un líder que comienza a fogonear tal vez al resto de los compañeros para tomar a alguien de víctima. Bien, o sea, podemos compararlo también al moving con otras tipologías. Está, por ejemplo, el block busting, que es un acoso que se da en el ámbito inmobiliario, generalmente tal vez una inmobiliaria que intenta presionar a un propietario para que venda la propiedad, o un propietario que acosa al arrendatario que todavía tiene un contrato vigente para que abandone el inmueble porque tiene alguna persona que de repente le puede llegar a pagar más o la quiere vender. También está el bullying, que es el acoso que se da en lo que es el ámbito escolar. Está el estrés laboral, que en realidad en el estrés laboral es un problema, diríamos, que tiene la persona. O sea, no es acá una relación entre víctima y victimario, sino que en realidad ustedes lo saben mucho mejor que yo explicarlo, obviamente, es un desajuste de la persona con su lugar, su ámbito de trabajo, que le produce, o sea, o tiene demasiado trabajo, o no se siente cómodo en el lugar, o el ambiente es tóxico, y entonces eso le produce una situación de estrés que obviamente repercute en su salud psicofísica. El burnout es, diríamos, también se lo llama síndrome de la cabeza quemada, y se da especialmente en personas que están en actividades en las cuales están de servicio y están relacionadas con otras personas, y producen en realidad un estrés crónico que sobre todo se dan a aquellas trabajadores que se encuentran dentro del ámbito de la salud. Trabajamos con sufrimiento. Con sufrimiento, exactamente. Acá tenemos, a mí de repente también me interesa un poquitito porque de repente uno comienza a ver, a mí me pasa esto, más o menos. Uno que no se dedica, que no es... Empieza a decir, me pasa esto. Esto no sé cómo se pronuncia, whistleblowers. Bueno, es aquella persona que dentro de un grupo no se siente, diríamos, formando parte de ese grupo, de ese sistema, y además tampoco está dispuesto a consentir irregularidades que advierten ese sistema, y por esa razón denuncia y hace públicas esas irregularidades y comienza a sufrir, obviamente, por parte del sistema, algún tipo ya sea de sanciones, inclusive que puedan terminar de repente en lo que es un acoso, para tratar de sacarla del lugar de trabajo. Y también tenemos que diferenciar el moving con, por ejemplo, abuso de las facultades de dirección en una empresa o en un espacio laboral, ya sea una empresa, ya sea un ámbito de la salud, ya sea público-privado, porque siempre en lo que es el ámbito laboral, el empleador o la persona a la cual le derivan estas tareas es la que tiene el ejercicio de la dirección del trabajo que se realiza. Puede suceder que exista algún tipo tal vez de abuso o que ese ejercicio de la dirección sea realizado de forma abusiva. No llega a configurar tiene como finalidad incrementar el mayor rendimiento dentro del ámbito laboral. Recuerden ustedes que el moving tiene que tener como finalidad desplazar a la persona de su lugar de trabajo, intentando que se vaya y termine renunciando. Y también hay que diferenciarlo de problemas puntuales y frecuentes que pueden darse en un ámbito laboral,
ya sea un ámbito laboral que es conflictivo, exceso de trabajo, discusiones que pueden suscitarse, estrés. Esto no es obviamente mobbing o acoso laboral. Bien, bueno, vemos un poquito esto y ya pasamos a lo que es específicamente cómo nosotros lo tenemos legislado y qué posibilidades hay, diríamos, de defensa jurídica respecto del mobbing. Bueno, los sujetos son el acosador y la víctima. Y acá en este caso seguía Lembo y Abadi, en donde distinguen dos tipos de personalidades o dos tipos de perfiles en el acosador: el psicótico, el psicopático o el paranoide. El psicopático son personas con una desmesurada autoestima, son personas que lindan generalmente con la megalomanía, muy seductoras, son generalmente carismáticas y además tienen un exacerbado, diríamos, apetito de poder. Son inescrupulosos y nunca asumen sus propios errores. En cambio, las personas paranoides son exactamente lo contrario. El perfil paranoide es una persona desconfiada, es una persona limitada además en sus capacidades, que necesita tener todo bajo control, que además no es innovativo, considera que hay una sola forma de hacer las cosas, que tiene temor de sentirse descolocado ante una persona subordinada que tenga una mayor capacidad y que sea más innovativo, es una estructura mental muy rígida, tiene miedo a lo nuevo y a lo desconocido, y que algo quede además fuera de control. La víctima es generalmente son personas sumamente responsables, de una gran capacidad, honradas, alta capacitación, son innovativas, tienen una gran capacidad de trabajo, y lo que sucede es que despiertan la envidia y el temor de la persona acosadora. Bueno, son independientes, están populares en su ámbito laboral y tienen una buena relación con su entorno. Que atento a las características de acosador y víctima, el mobbing siempre tiene su origen en la existencia de conflictos no resueltos del acosador, quien comienza su conducta hostigadora al encontrarse con un trabajador más eficiente, calificado, a fin de lograr su desplazamiento. Bueno, todo lo que es, diríamos, cómo se va desarrollando la relación, generalmente empieza con una buena relación, trata de seducir a la persona que luego se convierte en víctima, para luego comenzar a empezar con lo que se llamaría un doble discurso, para comenzar a desacreditarlo. La persona no espera del acosador conductas de este tipo, lo comienza a descalificar en público, comienza a quitarle información, le da tareas que no le corresponden. En realidad lo que intenta es bajar la autoestima, pero además lo hace de tal manera que en realidad la víctima termina en algún momento creyendo que él es el culpable de esta situación. Y por esa razón es que renuncia, y generalmente renuncia sin pedir ningún tipo de indemnización, porque considera que en realidad ya no soporta más el ámbito de trabajo y termina yéndose. Las consecuencias del mobbing son muy graves, obviamente. Es para la empresa y para por ejemplo, en el ámbito público, para el organismo, para el sanatorio, para, digamos, el hospital. ¿Por qué? Porque obviamente el acoso laboral produce daños importantes en la empresa, ya que afecta principalmente el funcionamiento, la calidad y cantidad del trabajo que se realiza, y además esta situación de clima laboral, diríamos, afectado, no solamente es entre acosador y víctima, sino que además tiene como un efecto propagador dentro de todas las personas que trabajan en ese lugar. Ello afecta el nivel y calidad de producción y el nivel y calidad de prestación de un servicio. Pero además, y acá empezamos con el tema eminentemente jurídico, también coloca a la empresa o al organismo que presta un determinado servicio en una situación incómoda frente a reclamos judiciales. Porque obviamente él tiene ya sea una responsabilidad directa y también una responsabilidad indirecta respecto de sus dependientes. Entonces, si hay un dependiente que es acosador y le produce daños a la víctima, obviamente la empresa, el Estado también en este caso, está obligado a resarcir los daños y perjuicios que la víctima, si los reclama, sufra. Y además también,
sobre todo por el tema de la solidaridad y responsabilidad que tiene. Pero también, por eso es importante que las empresas, organismos y el Estado prevean un sistema de protección de los trabajadores contra este tipo de conductas de otros compañeros de trabajo. Las consecuencias en la víctima obviamente son realmente de magnitud, ya que no solamente afectan su salud, tanto psíquica como física, depresión, enfermedades psicosomáticas, insomnio, sino que se tienen también a sus relaciones personales, familiares, laborales futuras, ocasionándole perjuicios de todo tipo. Que en el caso en que se llegue a cumplir la finalidad del moving, que es que la persona renuncie, generalmente cuando renuncian ni siquiera piden una indemnización, no se consideran en situación de despido indirecto, porque creen que en realidad la culpa la tuvieron ellos, entonces se van hasta pidiendo disculpas. No reclaman absolutamente nada, se quedan sin trabajo, pero además quedan con una situación de desmotivación muy importante que le dificulta la posibilidad de conseguir un trabajo futuro. Regulación normativa. Y acá vamos concretamente a lo que, cómo está regulado y qué posibilidades hay de reclamar. Hay muchísimas. En nuestro ordenamiento jurídico también, a pesar de que en el ámbito laboral privado no se encuentra específicamente legislado. En general el tema del acoso moral, o moving, es algo que se viene tratando ya desde hace mucho tiempo en lo que es el extranjero. En nuestro país se comenzó a tratar más recientemente, aproximadamente hace 10 años. En América, en cuanto a la regulación específica, en los países europeos todos tienen regulación sobre móvil, pero en América Latina solamente Colombia específicamente lo regula en lo que es el ámbito del derecho privado, o sea, diríamos del contrato laboral privado. Pero yo considero que en realidad en nuestro país sí se encuentra perfectamente cubierta la protección. ¿Por qué? Porque dentro específicamente de la ley de contrato de trabajo, ahora vamos a ver, existen muchísimas normativas que se pueden aplicar al tema del móvil. Pero además, a partir específicamente de la reforma constitucional del año 94, se han incorporado muchísimos convenios de nivel internacional que se refieren... Hola. ¿Se cortó? Ah, no, funciona. Que se refieren a la protección de lo que es el acoso laboral y lo que es tener un ambiente de trabajo que sea realmente favorable al desarrollo normal de lo que es una actividad laboral. También a esto yo agrego, porque considero que se aplica, la ley que reprime lo que es la discriminación, que es la ley 23.592. ¿Por qué? Porque el mobbing es en realidad también una discriminación que se le hace a una persona en un ámbito laboral. Es una discriminación especial, porque es una discriminación que se mantiene en el tiempo y persiste, y que además tiene una finalidad que es la de desplazar a la persona del lugar de trabajo. Toda discriminación no es mobbing, pero sí todo mobbing implica una discriminación de la persona en su ámbito laboral. Por lo tanto, es de aplicación también en los casos de acoso laboral. Y si no lo fuese, como algunos dicen que no lo sería, estaríamos ante la primera discriminación, que es no aplicar a los trabajadores del ámbito privado la ley de discriminación. Así que diríamos sí o sí se aplica. Ahora les voy a nombrar cuáles son las regulaciones normativas y con esto más o menos vamos un poquito cerrando. En la Constitución Nacional las normas son el artículo 14 bis, que regula el tema del trabajo, el artículo 16 sobre el tema de la igualdad, el artículo 75 inciso 22 que incorpora los tratados a unos tratados internacionales, el artículo 75 inciso 23 que le otorga atribución a la Corte para legislar y además dictar medidas positivas tendientes a ser efectivos. Es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 26 y también la Declaración Sociolaboral del Mercosur. En el Código Civil infinidad tenemos, porque indudablemente parte del artículo 1068 que habrá daño siempre que se causará otro